En otros tiempos la Biblia era atacada por hombres que en su mayoría eran pensadores, filósofos y académicos. Pero en este tiempo la Biblia está siendo atacada ya no solo por pensadores y filósofos. Ahora los ataques también vienen de mujeres famosas en el cine, la música y la televisión. En este video queremos presentar 4 mujeres famosas que han rechazado lo que la Biblia dice. Preste mucha atención, porque en todas estas mujeres hay un denominador o un factor común en el fondo. Hay una agenda que quiere imponerse. En primer lugar tenemos a la famosa presentadora de televisión Ana María Polo. Ella conduce el popular programa Caso Cerrado. Es una fiel activista de los derechos homosexuales. Durante una entrevista dijo que la Biblia no dice nada sobre la homosexualidad. Literalmente dijo lo siguiente: ahora se están reuniendo más de 600.000 cristianos diciendo, vamos a leer qué parte de la Biblia claramente dice, la homosexualidad es mala. No hay parte de la Biblia que lo diga, dijo la doctora Polo. En otras palabras, Ana María Polo dice que en la Biblia no se puede encontrar un solo versículo que esté en contra de la homosexualidad. Según ella, lo que muchos cristianos afirman sobre la homosexualidad es un invento, pues la Biblia no dice nada. Tristemente, en esta respuesta la doctora Polo demuestra un gran desconocimiento de la Biblia. Quizás ella conoce mucho de leyes humanas, pero necesita leer la Biblia y encontrará muchas respuestas a sus declaraciones. En segundo lugar, la ex estrella de Disney Miley Cyrus ha criticado a los cristianos conservadores porque no renuncian a sus puntos de vista tradicionales sobre el matrimonio. Durante una entrevista, esta artista, que es seguida por muchos niños, afirma que los relatos de la Biblia en el Génesis son cuentos de hadas. En sus declaraciones dijo lo siguiente, refiriéndose a los cristianos y la Biblia: esas personas, los que creen que, por ejemplo, que el arca de Noé fue una verdadera nave marina, eso es una locura. No han superado ese cuento de hadas, como no han superado lo de Santa y el hada de los dientes. La cantante ofreció estas declaraciones durante una entrevista donde también reveló que desde niña ha sentido atracción por las mujeres. Es importante destacar que la cantante fue criada en un hogar cristiano y bautizada en una iglesia bautista del sur. Pero ya Miley Cyrus no es la misma niña cristiana que aparentaba ser. Ahora la cantante se dedica a hacer conciertos donde promueve la inmoralidad sexual, el sexo desenfrenado y la vida loca. Otra famosa actriz que se burló de la Biblia fue Scarlett Johansson. Esta actriz fue invitada a un programa de radio para hacer una supuesta versión audible de la Biblia, llamada La Biblia Sexy. Lo que hizo la actriz fue leer con una supuesta voz sensual pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento que ella considera que son una ofensa para la mujer. La idea era presentar la Biblia como un libro que tiene pasajes que humilla a la mujer. Algo curioso es que esta actriz piensa contrario al diseño de la Biblia para el matrimonio. En una entrevista para la revista Playboy, dijo que la monogamia es antinatural. Creo que la idea del matrimonio es muy romántica, es hermosa, y en la práctica puede ser algo muy bello, pero no creo que sea natural ser una persona monógama, dijo la actriz. Por último, Kate del Castillo sorprendió a muchos cuando publicó una carta en sus redes sociales. En la carta la actriz arremete en contra de la Biblia, porque la considera un libro inventado por los hombres para manipular a las personas. En su carta dijo lo siguiente sobre la Biblia: no creo en el castigo ni en el pecado, no creo en cómo crecí creyendo que todo era pecado, hasta mi cuerpo. De hecho, no creo en cómo la Biblia nos manipula en algunos de sus pasajes para tener remordimientos, culpa y sobre todo miedo. Es más, no creo en nada que haya sido hecho por el hombre que me haga sentir perversa, que me haga sentir menos culpable o avergonzada de mi sexualidad, dijo la cantante. Pero eso no fue todo lo que escribió. La actriz también arremetió en contra de la Biblia como una persona que desea desahogarse contra algo que realmente desprecia. Por eso en la misma carta dijo: nací desnuda, sin leyes ni religión, esas las creó el hombre, como la Biblia, y tengo la ligera sospecha de que se la inventaron solo para seguir la manipulación y lucrar a favor de unos cuantos. Un dato importante es que en esta carta donde Kate del Castillo ataca a la Biblia, ella también va en contra del diseño que la Biblia propone para el matrimonio y el sexo. Luego de ver las declaraciones de estas mujeres famosas sobre la Biblia, debemos enseñar una gran verdad. Aunque el mundo rechace la Biblia para abrazar sus propios deseos, los cristianos seguimos creyendo en lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si alguna de estas famosas llega a ver este video, esperamos que Dios pueda hablar a su corazón. ¿Cuál creen ustedes que es el factor o elemento común que tienen todas estas famosas que atacan la Biblia? Déjanos tu comentario y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir nuestros nuevos videos. Tengan muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les pueda bendecir en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Gracias a Él vivimos, gracias a Él respiramos. Él nos mantiene con hálito de vida a pesar de tantas cosas, de tantas situaciones que vivimos en este mundo. Pero Dios en su divina misericordia nos ha permitido este día de vida y le agradecemos a Él todas las cosas que Él hace porque Él es bueno y para siempre su misericordia. En este día vamos a tratar un tema, queridos hermanos, bastante delicado y que tiene que ver con los días finales de la historia de esta tierra. Es obvio, es evidente de que nos estamos acercando al gran día de Jehová, grande y terrible. Pero antes de que ese gran día de Jehová viene, hay un trabajo que hacer. Y dice el apóstol Juan que debemos de trabajar mientras el día dure, porque la noche viene en el cual nadie podrá trabajar, o sea, en esa noche ya nadie podrá decir voy a ir a predicar, voy a ir a decir algo, sino que es durante el día que debemos de trabajar. El Señor Jesús expresó estas palabras ahí en el libro de San Juan, y San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, y el Señor Jesús dijo lo siguiente. San Juan, capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién lo había enviado? Su Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, venía una noche para él. La noche de él era su muerte, ¿verdad? Pero venía la mañana gloriosa de su resurrección. Mientras ese día de su muerte no llegaba, él tenía que hacer las obras de su Padre, del que lo envió. Y dice él, entre tanto que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. El Señor le dio una comisión a la iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura, pueblo, lengua y nación, enseñándoles lo que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Señor pues quiere que nosotros pues hagamos esa obra, esa tarea, y por eso nos manda a predicar. Pero nos dice también ahí en San Mateo, vosotros sois la luz del mundo, la luz del mundo. Mire qué interesante. Interesante porque la iglesia es la luz del mundo, pero el problema es de que si la luz no ha brillado, entonces siguen las tinieblas, porque cuando hay tinieblas, la luz entra y ya queda la luz, ¿verdad? Vamos a decir, así estimando, siendo un poco cautelosos, ¿verdad? Vamos a decir que en la tierra hay como casi 8,000 billones o millones, a veces le dicen billones, millones de habitantes. En el 2017 habían 7.53 miles de millones, millones, o sea, para billones. Entonces, porque en Estados Unidos le dicen billions. Entonces, para el 2017, ahora estamos en 2019. Y ustedes saben que los niños nacen a cada momento. Entonces, supongamos que ese sea el número de los habitantes de la Tierra. Podemos decir que hay un 95%, para ser conservadores, o un 90%,
ustedes podrán apreciar, pero para mí es un 95%, porque no hay muchas luces aquí en esta tierra. Hay luces, sí, se dicen que son luces, pero son luces engañosas. Pero realmente los hijos de Dios, en eso podemos diferenciar si nosotros estudiamos la Biblia tal y como Dios nos ha mandado a estudiar la Biblia. O sea, la iglesia de Dios no se caracteriza por ser un número grande. La iglesia de Dios se caracteriza por vivir una vida tal y como la plantea la Biblia, en santa y manera piadosa. O sea, en manera santa, en manera piadosa. Dice, sabiendo que este mundo se va a terminar pronto, ¿cómo no deberías de andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo que todo esto va a pasar, así lo dice el apóstol Pedro. Entonces, de ese mundo, digamos que un 95% está en tinieblas. Entonces, si está en tinieblas, nosotros somos llamados responsables para sacar a ese mundo, a esos billones y millones de personas que están en tinieblas, a traerlas a la luz admirable de Cristo. Queridos hermanos, Cristo está dando tiempo. Cristo está deteniendo los 4 vientos de Apocalipsis 7 para que no se haga uno sobre ningún árbol, ni sobre el mar, ni sobre nadie, hasta que hayamos sellado, dice, a los siervos de nuestro Dios. O sea, el retener los vientos tiene un objetivo, que es el sellamiento de los hijos de Dios, porque solamente los hijos de Dios que estén sellados van a entrar en la Canaán celestial. Solamente ellos van a ir al cielo por 1000 años. Y no se asombren de que se digan esas cosas, porque esas cosas son bíblicas, ¿verdad? Entonces, si estos, digamos, 95% de estos casi 8 billones de personas que están en el mundo están en oscuridad, ¿quiénes somos los responsables de sacar a esa gente de las tinieblas a la luz admirable? ¿Verdad? Somos nosotros, porque a nosotros se nos ha confiado un mensaje y nosotros no debemos de tener temor, miedo de ninguna clase para exponer las grandes verdades de la Biblia. Estamos luchando, estamos en una guerra entre el bien y el mal, y el mal parece prevalecer, pero así como dijo el profeta Job, solo es momentáneo. O sea, los malos progresarán, pero sus días están contados. Pero el que hace la justicia, lo recto, tiene un futuro que es la vida eterna, porque solamente ellos van a tener la vida eterna. Nosotros esperamos, y primero Dios, que Cristo nos ayude a alcanzar ese blanco para que nosotros obtengamos ese premio de la vida eterna. Ahora bien, ¿por qué estamos haciendo este video? Este video lo estamos haciendo porque hay 4 mujeres en el mundo que son renombradas, o sea, son de alta alcurnia, tienen programas de televisión que han negado completamente la Biblia. Y entonces a través de este video les queremos hacer un llamado a esas mujeres para que esas mujeres pongan atención a estas amonestaciones que Dios está dando, y que ellos puedan buscar la vida eterna, o sea, buscar el camino angosto, porque dice la palabra de Dios que hay 2 caminos, el camino ancho y el camino angosto, y dice que muchos entran por el camino ancho, pero pocos son los que encuentran el camino angosto. Así es que vamos a empezar. Ya hemos visto el video previamente, el video que presentó un hermano de un ministerio ahí, y vamos a empezar con la misma lectura que él comenzó, y la lectura es 2 de Timoteo. La lectura es 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, esta escritura de la que se refiere el apóstol Pablo, pues evidentemente los apóstoles
tenían el Viejo Testamento. Se refiere al Viejo Testamento porque el Viejo Testamento es una riqueza que nos heredó el pueblo judío. Es como le quisiera decir, como dice la palabra de Dios, que es una espada de dos filos. ¿Cuáles son los dos filos? El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo se refiere específicamente al Antiguo Testamento, pero su declaración aplica también al Nuevo Testamento, porque dice toda escritura. El Señor no ha autorizado a ningún hombre, a ninguna mujer, a distinguir qué ellos suponen que es inspirado. O sea, nosotros no podemos decir esto es inspirado, esto no es inspirado, como algunas religiones tienen por costumbre decir, no, este versículo ya no va, este versículo sí va. No, queridos hermanos, toda escritura comienza, fíjense bien, toda escritura, ese verso abarca desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Esa es toda escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, Pablo nos dice cuáles son las funciones de la escritura. Las funciones de la escritura es para enseñar. Para enseñar, dice, o sea, enseñar o adoctrinar, enseñar las doctrinas bíblicas que están contempladas en la Biblia, para redarguir, o sea, una reprensión en cuanto a la reflexión de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es que nosotros la vamos a interpretar, sino que el Espíritu Santo la va a interpretar para nosotros, porque nosotros somos receptáculos, o sea, nosotros somos los que vamos a entender la palabra de Dios y necesitamos que alguien nos explique. Y el agente designado para conducirnos a toda verdad, para enseñarnos qué quiere decir la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, porque Él dice que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios no redarguye, o sea, no reprende en justicia, y corregir que es rectificar, es, como le quisiera decir, admitir que nosotros estamos errados en un punto y nosotros decimos, bueno, sí, yo entendí que la palabra de Dios puede decir esto, pero realmente no quiere decir esto, sino que realmente lo que quiere decir es lo que Dios me ha revelado ahora que quiere decir, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que la palabra de Dios tiene 4 funciones y para instruir, una instrucción, como le quise decir, es instruir, así como dice Proverbios, dice, instruye al niño en su camino y aun si fuese viejo, no se apartará de él. O sea, la instrucción la necesitamos en el proceso de crecimiento para poder llegar a ser como Cristo, a la estatura de Cristo. ¿Y en qué nos va a instruir? En justicia, porque Dios es un Dios justo. Solo la Biblia presenta a Dios como un Dios justo, como un Dios justo. Así es que, habiendo introducido esto, toda escritura es útil, vamos a comenzar a hablar sobre estas situaciones que están pasando y voy a mencionar, aunque ustedes ya lo han visto en el video, pero no está de más mencionarlo, a las 4 personas que han negado la Biblia. La primera persona es la doctora Ana María Polo, que dirige el programa Caso Cerrado, ¿verdad? Ella realmente es una fiel activa, así como dice el video, una fiel activista del grupo de los homosexuales, o sea, de los derechos de los homosexuales. Ella declara que la Biblia no tiene absolutamente nada que decir en contra de la homosexualidad. O sea, eso es lo que declara ella. Tenemos a la otra mujer que se llama Miley Cyrus, que es, como le quisiera decir, una artista que, según me cuentan allí, es seguida por muchos niños y ¿cómo se llama? Y tiene muchos seguidores. Ella dijo las siguientes palabras, dijo que las personas que creen en el arca de Noé, que eso fue una verdad,
dice que estamos locos. O sea, esas personas que creen eso, pues están completamente locos, dice ella. Ella declara eso en su entrevista que le hicieron. Y entonces decimos nosotros, mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por eso me gusta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene respuesta para todos. Ella dice que es una locura entender que los que creen en el arca de Noé, o sea, los que creen en todas las cosas que dice el Viejo Testamento, o sea, las historias que dice el Viejo Testamento, son locos. Y entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque la palabra de la cruz, o sea, la cruz es la cruz, se está refiriendo a la cruz donde crucificaron a Jesús. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, para ellos es una locura hablar de que Cristo murió en la cruz del Calvario, de que hay un Salvador, de que ¿cómo se llama? Hay que consagrarse para salvarse. Para ellos es una locura. Y dice, pero para los que se salvan, sigue diciendo el verso, es 1 Corintios 1:18, para nosotros es poder de Dios. O sea, nosotros que hemos conocido estas grandes verdades, que hemos tenido una experiencia personal con Dios, sabemos que Dios es real, sabemos que Dios existe, sabemos que el mismo poder que tuvo para cambiar mi vida, lo tiene para cambiar la vida de todos los habitantes de esta tierra. Entonces, ella dice eso, que los que creen en el Viejo Testamento todavía creen en los cuentos de hadas, en eso de que cuando se le cae un diente a uno, pues uno dice que la hada madrina se lo va a devolver y que le van a hacer de nuevo. Bueno, en fin, prácticamente son burladores de la palabra de Dios. Tenemos a la tercera, que es Scarlett Johansson. Ella fue invitada por un programa de radio para que hiciera una grabación de la Biblia en audio. Y esta persona fue invitada, pero usó pasajes del Antiguo Testamento como en una forma sensual, como usando la Biblia en una forma exótica, sensual. Y ella cree que la poligamia, fíjense bien, la poligamia es lo que se debe de practicar, y que la monogamia no, como le quisiera decir, no debería de existir, porque la monogamia es antinatural, dice ella, de esa forma. Entonces, queridos hermanos, es bastante penoso ver que gente renombrada, gente que ha sido, como le quisiera decir, exaltada en el mundo, cosas, ¿verdad? Y también tenemos a la otra muchacha, a la otra mujer, que es Kate del Castillo. Kate del Castillo, ella tiene una carta que ella envió que se llama Carta Íntegra de Kate del Castillo. Ella dice que la Biblia, mire lo que dice ella, que la Biblia es un libro inventado por los hombres, que es para manipular a las personas. En su carta dijo lo siguiente, eso ya lo leyeron allá en el video, pero entre más se repite, más nosotros quedamos claros en lo que estas personas piensan. No creo, dice, en el castigo ni en el pecado. No cree, o sea, que hay un castigo por el pecado, o sea, no cree en el verso, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Dice que crecí creyendo que todo era pecado y hasta mi cuerpo era pecado. De hecho, no creo en cómo la Biblia nos manipula, o sea, que dice que la Biblia, este libro tan sagrado que es la palabra de Dios, ella dice que la Biblia nos manipula en algunos de sus pasajes para tener remordimientos y sobre todo miedo. O sea, déjeme terminar y después vamos a hacer reflexión. Es más, dice ella, creo
no creo en nada que haya sido hecho por el hombre. O sea que si el hombre escribió este libro, ella no cree que este libro es inspirado por Dios. Y no me tengo que sentir ni culpable ni avergonzada de mi sexualidad. Ella arremetió con la Biblia y dijo, nací desnuda. Oiga lo que dijo, las declaraciones que hizo. Esas declaraciones, queridos hermanos, tienen mucha connotación. Dijo, nací desnuda, sin leyes ni religión, esas las creó el hombre, como la Biblia, y tengo la ligera sospecha de que se la inventaron solo para seguir la manipulación y lucrar a favor de unos cuantos. O sea, ella también va en contra del diseño de Dios en cuanto al matrimonio. O sea, todas estas personas creen en el homosexualismo. Es más, Cyrus, ella dice que tiene atracción por las mujeres, ¿verdad? Y es una pena que estas 4 mujeres pues tengan algo en común, ¿verdad? Lo que tienen en común es un factor de la homosexualidad, porque ellos no están en contra de eso, apoyan, practican o son fieles activistas de los grupos de homosexualidad. Ahora bien, a estas 4 mujeres, nosotros como representantes, yo como representante de Cristo, yo les hago un llamado. Primeramente a la doctora María Polo. Ella podrá tener su doctorado, ella podrá ser muy famosa, pero necesita el Evangelio de Jesús. Si ella dice que ha leído la Biblia y no ha encontrado nada que le diga que la homosexualidad es un pecado, déjeme leerle algunos pasajes de la Biblia que, aunque la Biblia no dice que es pecado, pero es una abominación para el Señor. Mire lo que dice el libro de Romanos. Es interesante porque Pablo, a quienes primero visita, es a los romanos. Y hoy en día estamos viendo que la iglesia romana, o sea, la iglesia católica, apostólica y romana, está plagada de homosexualismo. Y no solo esa iglesia, sino que en todas las iglesias, pero es una peculiaridad de la iglesia romana. Hay muchos sacerdotes que están practicando la pedofilia, o sea, están violando a los niños, a las niñas, por la cuestión del celibato. Algunos son homosexuales, tienen cargos eclesiásticos y todo eso. Y déjeme decirle, doctora Ana María Polo, que el Señor dice en su palabra, estoy leyendo de la Biblia, si usted quiere, si usted por alguna razón Dios pone este video en sus manos o alguien conocido a usted se lo da, por alguna razón yo apelo a su corazón, doctora Ana María Polo, para que usted se rinda a Jesús, para que usted deje de apoyar al homosexualismo, porque ya va a ver lo que dice la palabra de Dios. Y tanto el que la practica como el que apoya es pecador. Oiga lo que dice Dios en su palabra. Dice, porque la ira de Dios, Romanos 1:18, se revela desde el cielo. La ira de Dios son las plagas que van a caer aquí en esta tierra y las que están ya cayendo en esta tierra. Eso lo puede encontrar, doctora Ana María Polo, en Apocalipsis 15:1 y Apocalipsis 16, del 1 hasta que termine el capítulo 16. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, o sea, detienen la verdad. La verdad que están deteniendo es la palabra de Dios. La verdad que están reteniendo es a Cristo, porque Cristo es la verdad. La verdad que están reteniendo es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y la verdad que están deteniendo es al mismo Dios, porque Dios es un Dios de verdad. Y la verdad que están deteniendo es los 10 mandamientos de Dios, que es la ley moral por la cual nosotros vamos a ser juzgados. Entonces, son los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Entonces,
La verdad son esas 5 verdades. O sea, la ley de Dios es verdad, el Espíritu Santo es verdad, Cristo es verdad, la palabra de Dios es verdad, dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, San Juan 17:17, y también Dios es un Dios de verdad, porque Dios no es hombre para mentir, es un Dios de verdad. Entonces dice que detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, ya se manifestó Dios. Dios se manifestó en su Hijo. Dios se manifestaba en su palabra. O sea, nosotros no estamos totalmente en tinieblas. Doctora María Polo, usted ha dicho allí en ese programa que usted ha leído la Biblia y que en la Biblia no dice nada en cuanto a la homosexualidad. Pero hoy este día vamos a ver que sí dice algo sobre la homosexualidad. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, verso 21, no le glorificaron. O sea, no estamos glorificando a Dios, ni le dimos gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. O sea, estas 4 personas, y no solo estas 4, son el 95% de los billones, miles de millones de habitantes, se están envaneciendo en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quién es el necio en su corazón? El necio en su corazón, dice la palabra de Dios en Salmo 24. El Salmo 24 nos explica quién es el necio en su corazón. Y dice de la siguiente manera, Salmo 24, permítame, el Salmo, ya le digo, permítame, Salmo 19 parece que es, Salmo 17, ya le digo cuál es, Salmo 14, perdón, yo lo confundí con el 24. El Salmo 14 dice quién es el necio en su corazón. El Salmo 14 nos define quiénes son los necios en su corazón. Dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, todas estas personas que están deteniendo la verdad dicen no hay Dios. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Ellos niegan la palabra de Dios. Ellos niegan a Dios. Ellos niegan que las historias contempladas en el Nuevo Testamento son inspiración divina y son para corregirnos, para instruirnos y para enseñarnos en justicia a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Ok, sigo leyendo. Dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, ellos profesan ser sabios porque lo creen, tienen carreras, salen en programas de televisión, son famosos, son sabios para el mundo, pero son pobres en espiritualidad porque no conocen a Dios, porque se entenebrecieron su razonamiento, su necio corazón dijo no hay Dios. Y entonces dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre y corruptible de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces lo cambiaron a Dios por estas cosas. Entonces miren lo que Dios hace, o no lo que Dios hace, sino que lo que Dios permite, porque ellos se han entenebrecido su camino. Y dice, por lo tanto, dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Dios cuando dice los entregó a la inmundicia, queridos hermanos, Dios, yo se lo quiero explicar, querido hermano, pero usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le ayude a entender estas grandes verdades, porque estas verdades, queridos hermanos, son las que nos van a llevar hacia toda la verdad. En el libro de Romanos, fíjense bien, en el libro de Romanos nos está diciendo de que ellos se entenebrecieron su necio corazón. Entonces, vamos a ver cómo el Señor actúa,
porque ellos se entenebrecieron en su necio corazón. El Señor tiene forma de actuar. Él tiene forma de actuar en el sentido de que Él, permítame, estoy buscando una información, ya la encontré, de que Él dice el verso 24 dice de la siguiente manera. A mí me gusta la palabra de Dios porque ella sola se explica, ¿verdad? Ella sola se explica, queridos hermanos, y nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento para todas estas cosas. Permítame, que se me está trabando la computadora y no quiero perder esta información, ¿verdad? Dice aquí en el verso 24, nos va a decir algo bien interesante en cuanto a la palabra de Dios. Permítame solamente un momento, porque parece que algo está pasando en la computadora. Siempre que uno va a predicar pasan algunas cosas que uno no las puede controlar, porque bueno, ya parece que está controlada, ya parece que está un poco controlado este asunto. Y dice aquí en la palabra de Dios, hoy vamos, ya está. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, Dios los entregó a inmundicia. ¿Cuándo? Fíjese bien, ¿cuándo Dios entrega a alguien a su inmundicia? Cuando voluntariamente nosotros nos apartamos de Dios. Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere habitar en nosotros, Dios quiere que seamos sus hijos, Dios quiere colocarnos en su reino, Él quiere salvarnos, por eso dio a su Hijo unigénito. Entonces, todos los habitantes de la tierra que entenebrecieron su razonamiento y su necio corazón, eliminaron de su mente a Dios y de su corazón y se entregaron a su propio razonamiento. Entonces, el Señor se aparta de ellos porque ellos voluntariamente se han apartado de Dios. Por eso dice aquí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, estas personas deshonran en sí sus propios cuerpos. O sea, ¿cómo lo deshonran? Vamos a ver cómo lo deshonran, porque la Biblia es su propio intérprete. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó y vuelve a decir, fíjese bien, vuelve a decir aquí que Dios los entregó. Con respecto a la inmundicia, yo quiero decir algo. La inmundicia es la impureza, es una contaminación moral la que tenemos. Como lo especifica el verso 26 y 27, que todavía no lo hemos leído. Esa es la inmundicia. Y la palabra de Dios dice en Efesios, si no me equivoco, capítulo 5, que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, nosotros tenemos que estar sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Por eso es que dice aquí en Efesios 5, verso 27, dice que en el verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por sí mismo por ella para santificarla. La iglesia tiene que ser santificada, fíjese bien, o sea, separarla del mundo. El Señor dijo al Padre, te ruego que los cuides a los discípulos porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces dice aquí, en el verso 26, en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Pero si nosotros tenemos corrupción moral, condiciones morales
decaídas en nuestra contaminación moral e impurezas, no podemos ser parte de la iglesia de Dios. Es más, hay una iglesia que se llama Iglesia Universal que creen que todos van a ser salvos, pero déjenme decirle que la palabra de Dios dice que muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Y entre esos escogidos hay que luchar, porque esta es una batalla para la vida eterna. Nadie va a tener corona sin lucha. El que quiere corona tiene que ponerse toda la armadura de Dios de Efesios 12:6. Ahí lean cuál es la armadura de Dios. Entonces, queridos hermanos, sigo leyendo. Dice, el verso 26 de Romanos 1 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. O sea, el uso natural de la mujer era, allá el Señor en el jardín del Edén dijo, y se unirá el hombre a su mujer, no dijo el hombre a su hombre y la mujer a su mujer, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Él hizo el primer matrimonio entre Adán y Eva. O sea, esa es la institución del matrimonio. El matrimonio pues forma la familia forma una sociedad y las sociedades forman toda una nación. Y si el diablo logra desbaratar el matrimonio, habrá desbaratado la familia, habrá desbaratado toda una nación. Y eso ya casi en un 100% lo logró en los Estados Unidos de Norteamérica y lo logró en Francia, porque Francia, al igual que Estados Unidos, tiene dos características primordiales, Estados Unidos y Francia. Estados Unidos es la bestia que surge del abismo, según Apocalipsis 11, Estados Unidos no. Francia es la bestia que surge del abismo, según Apocalipsis 11, perdonen hermanos, pero uno a veces pero gracias a Dios que Dios me hizo reflexionar. Y Estados Unidos es la bestia que surge de la tierra, según Apocalipsis 13. Entonces, queridos hermanos, dice allí que sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza. Estados Unidos y Francia tienen dos características: la sodomía y el ateísmo. O sea, no creen en Dios. Y si creen en un Dios falso, porque no están siguiendo los reglamentos, o sea, las doctrinas bíblicas. ¿Ya? O sea, creen en otro evangelio que no es el evangelio eterno. Entonces dice que las mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál era el uso natural de las mujeres? El uso natural de las mujeres es que las mujeres se casaran, tuvieran la relación sexual con sus maridos y que procrearan hijos. Por eso es que Dios le dijo a Adán que le dijo, multiplicaos y fructificar y llenad la tierra. Entonces, hoy con la práctica del sodomismo y el lesbianismo en Estados Unidos y en Francia y en todos los países del mundo que están auspiciando este movimiento del LGBT, que es el movimiento de los homosexuales y de las lesbianas, entonces todo el mundo está involucrado porque todos estamos contaminados en esta tierra. Entonces, mire lo que dice. Cambiaron el uso natural que es con el que es en contra de la naturaleza. ¿Cuál es el uso natural que es en contra de la naturaleza? Que la mujer se case con otra mujer. Va en contra de la naturaleza de Dios. Va en contra de la naturaleza divina. Entonces, mire lo que dice. Y de igual modo, dice el verso 27, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. O sea, prácticamente, queridos hermanos, el hombre dejó el uso natural de él. El uso natural del hombre era que el hombre se casara con una mujer, que procreara hijos y que hiciera una familia y que la familia integrara una sociedad y que la sociedad pues hiciera una nación. Ese es el uso natural. Pero dice que se encendieron en sus lascivias
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. O sea, se extraviaron del camino. O sea, el camino recto es ese, lo que Dios dejó, pero ellos se han extraviado de su camino. Y dice aquí, estando atestados de toda injusticia, verso 29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad llena de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjese bien, porque hay un juicio. Y esto, doctora María Polos, Cyrus, también esa actriz Cyrus, a ella le hacemos el llamado a Kate del Castillo, le hacemos el llamado también a la otra persona que se llama Scarlett Johansson, la que fue invitada a la radio, le hacemos esta invitación. Yo al final pues le voy a hablar un poquito en inglés a estas personas por si este video llega a sus oídos, ¿verdad? Entonces, y a Kate del Castillo también, porque Kate del Castillo es una de las personas que no cree en el matrimonio. O sea, ella cree en la poligamia. Ella cree que, bueno, dice que arremetió con la Biblia. Permítame, ya le voy a leer. Si no me he equivocado, no es Kate del Castillo quien cree en la poligamia. Entonces, vamos a rectificar aquí. No, es Scarlett Johansson. Scarlett Johansson dice que cree en la poligamia y que la monogamia es antinatural. O sea que lo que creó Dios, el matrimonio entre el hombre y la mujer, es antinatural para ella, porque ella se ha extraviado de su camino. Entonces, vemos aquí, queridos hermanos, que este pecado, fíjense bien, lo que dice 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 dice lo siguiente. Vamos a leer, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, 9 dice, no sabe, es una pregunta que hace Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no erréis es no te equivoques, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que practican la poligamia. ¿Ya? Los que no se casan y tienen relaciones sexuales con varias mujeres que andan en poligamia, en relaciones sexuales, ni los fornicarios, porque los adúlteros son los que están casados, que tienen otras esposas, ni los idólatras, ni los adúlteros, ahí menciono los adúlteros, ni los afeminados. Doctora Ana María Polo, aquí está, ni los afeminados, ¿ok? Este es un llamado para usted y para las otras tres personas, que es Kate del Castillo, Scarlett y Cyrus. Este es un llamado que Dios les está diciendo para que ustedes reflexionen, que hagan un stop y que digan, óyeme bien, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Oigamos la voz de Dios. Y dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, quedan excluidos. ¿Por qué van a quedar excluidos? Porque no oyeron la voz de Dios. Pero mire, los que oigan la voz de Dios, que estemos ahí en estos pecados, porque quieras o no, nosotros que hemos conocido el Evangelio, nosotros que estamos predicando ahora, estábamos en uno de estos grupos. Yo fui de una de ellas, en uno de estos grupos, o más de un grupo, yo me puedo destacar aquí. Y habiendo conocido a Cristo, la luz vino a mí, y yo me arrepentí de mis pecados, y volví al camino recto. Y entonces dice, y estos, 11, versículo 11, erais algunos de vosotros.
mas ya habéis sido lavados. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Cristo no murió en vano. Va a tener un pueblo santo, va a tener un pueblo puro. Y yo quiero ser parte de ese pueblo y yo quiero que tú también desees ser parte de ese pueblo. Y dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, los que ya hemos sido lavados, los que hemos tenido un encuentro personal con Dios, los que hemos sido convertidos a Dios, ya hemos sido lavados, pero tal vez en el correr de nuestro correr cristiano nos hemos contaminado. El Señor nos quiere seguir lavando y nos quiere purificar y nos quiere quitar toda mancha y toda arruga. Ese es el propósito de Dios. Entonces por eso le hacemos el llamado a estas personas. Y esto es para que ustedes sepan, las cuatro ustedes, que la palabra de Dios es la verdad. No es lo que ustedes dicen, porque el hombre es hombre y miente. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que cree en el hombre, pero bendito el hombre que cree en Jehová. Cuando digo maldito el hombre que cree en el hombre, no le estoy dando la razón a Kate del Castillo, porque ella dice que la Biblia fue escrita por hombres, sí, por hombres, pero ella se olvidó de leer que eran hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y si la Biblia me dice que eran hombres inspirados por el Espíritu Santo, yo lo creo por fe, porque Dios no me va a mentir a mí. Entonces, esto era alguno de vosotros. Oiga lo que dice aquí, en Apocalipsis, ya casi cerrando el libro de Apocalipsis, hace las siguientes declaraciones. Y es sorprendente, oiga lo que dice aquí. Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes e incrédulos, en este grupo están ellas cuatro y más, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y mire lo que dice Apocalipsis 22, dice, 15 dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo quiero en esta mañana decirle algo cuando dice más los perros. Cuando dice más los perros, queridos hermanos, le podemos dar dos interpretaciones. Los sodomitas, fíjese bien, los sodomitas se caracterizan, o sea, por tener sexo anal. Ahora yo les pregunto, ¿cómo tienen sexo los perros? Y en esta mañana, el Señor se puede estar refiriendo a dos clases de perros. ¿Por qué yo digo dos clases de perros? Porque la Biblia dice también en el libro de Isaías que los que no hablan, los que no alertan, los que no le dicen al pueblo que esto está por terminarse, los que no le dicen al mundo que esto está por terminarse, dice que son perros mudos. O sea, los que no están amonestando al pueblo, los que no están amonestando al mundo, son perros mudos. Pero también son perros aquellos que tienen sexo anal, o sea, los sodomitas. Queridos hermanos, dice que los perros estarán fuera de la ciudad, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, queridos hermanos, el Señor nos está llamando a que nos purifiquemos, que doblemos nuestra rodilla paso a paso, porque esta es una lucha a muerte, es una batalla entre el bien y el mal, y nosotros estamos en medio de este conflicto. Y este conflicto ya está casi por cerrar. Vemos todo lo que se está viendo, todo lo que se está orquestando en el mundo entero. Nos están diciendo a voz y en cuello
que esto se termina. Ahora bien, ¿por qué dice los sodomitas? ¿Por qué dice los sodomitas? ¿Por qué se dice Sodoma y Gomorra? Porque viene de Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Para las 4 personas que están allí siendo llamadas, Sodoma y Gomorra la pueden encontrar en el capítulo 18 de Génesis. Ahí está la historia de Lot, cómo el Señor envió a sus 2 ángeles a sacar a Lot de Sodoma antes que lloviera sobre Sodoma fuego y azufre. Y déjenme decirle que este mundo, queridos sabios en el mundo, que este mundo va a ser quemado con fuego y azufre. El apóstol Pedro, oiga lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, capítulo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Viene el gran día de Jehová, terrible, terrible. Pero antes que venga ese día de Jehová, el Señor está haciendo llamados. Le hace llamados a los reyes de la tierra, a los senadores, a los que hacen las leyes, a los políticos, a los que están en puestos de eminencia, a los que tienen programas de televisión, al mundo entero. Él quiere salvar a todo aquel que escuche su voz. Y entonces dice que estos ángeles llegaron a Sodoma y le dijeron a Lot: escapa por tu vida. Escapa por tu vida porque esta ciudad va a ser quemada. Si tienes algún familiar ahí, yo no se lo voy a leer porque ya me agarró la tarde. Si tienes algún familiar aquí, ve y diles que esta ciudad va a ser destruida. Pues ahora, queridos, doctora Ana María Polo, querida Cyrus, querida, ¿cómo se llama la otra? Se llama Scarlett Johansson, querida Kate del Castillo. Este mundo se va a terminar pronto y va a ser quemado. Pero nosotros no queremos que ustedes se quemen ni que nosotros nos quememos, porque si yo no hablo, también soy partícipe de no decir lo que Dios tiene para ustedes. Entonces, por eso dice Atalaya de Israel: ve y dile al impío que se arrepienta de su camino. Si el impío se arrepiente, tú habrás salvado tu alma, pero si el impío no le llegara la amonestación, la sangre de él correrá sobre ti. Y entonces dice aquí que le dijeron a Lot: escapa por tu vida, porque esta ciudad va a ser quemada, pero dile a tu familia que la queremos salvar también. Y se fue el pobrecito Lot a decirle a sus hijos políticos, porque estaban casadas con sus hijas. Él solo tenía ya 2 hijas que no se habían casado, que estaban comprometidas, pero que no se habían casado, y las demás estaban casadas, pero no les creyeron. Él llegó triste, apesadumbrado. O sea, es una angustia que mantiene un padre cuando un hijo es rebelde. Y yo estoy sufriendo eso, queridos hermanos, porque yo quisiera que nuestros hijos entendieran de que no somos obsoletos, de que no porque ya vivimos nosotros no queremos que ellos vivan. Es que hay un alma que salvar, hay un plan de salvación que ellos no entienden, porque el diablo les ha agarrado la mente y los ha puesto en el mundo y los ha maravillado con el mundo. Y entonces ellos no pueden oír la voz de Dios porque el cerebro, el pensamiento de ellos, el razonamiento está entumecido. Y entonces nosotros de madres, de padres, sufrimos con nuestros hijos porque lo único que podemos hacer por ellos es orar, queridos hermanos, y enseñarles nuestra forma de vivir, pero ellos nos critican a nosotros, que dicen que nos llamamos cristianos y no somos cristianos. No sé qué ven en nosotros. Tal vez no hemos sido perfectos, nos hemos equivocado y le pedimos perdón a Dios, pero les hemos enseñado honestidad de hacer las cosas correctas. Tal vez eso no les guste a ellos. Así es que además se va a cumplir la palabra de Dios que dijo Jesús: y el Hijo aborrecerá al Padre, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Entonces Lot
llegó donde los ángeles dijeron, no, pues no quisieron, o sea, no quisieron oír la voz. Entonces ven tú y tu familia, tus 2 hijas y vámonos. Entonces lo sacaron corriendo a la ciudad porque a tan solo que llegara a la ciudad, el Señor iba a dar la orden que lloviera fuego y azufre en la tierra. Y esta tierra, queridos hermanos, va a ser destruida con fuego y azufre. Eso es lo que está. Eso es lo que está. Entonces, queridos hermanos, a mí me hubiera gustado cubrir más, o sea, porque este tema es extenso. Este tema, mire, para mí, Génesis 19 es un panorama en miniatura de lo que es la destrucción de esta tierra. Pero antes de que esta destrucción de esta tierra suceda, tiene que llegar el mensaje de los ángeles. Así como llegó a Sodoma el mensaje de los 3 ángeles, ahora tiene que llegar a esta tierra, porque esa palabra se va a tener que cumplir y dice Apocalipsis 18 que la tierra fue alumbrada con su gloria, con la gloria de Dios. O sea, el mundo entero va a quedar, queridos hermanos, para decidir si adorar a Dios, el creador de los cielos y la tierra, o adorar a Satanás. O sea, nadie se va a quedar sin amonestación. Todos van a tener la oportunidad de decidir a quién van a seguir, si a Dios o a Satanás, porque aquí solo hay 2 contendientes, Dios, Cristo y Satanás. ¿A quién vamos a adorar? Apocalipsis 14, verso 8, verso 7 nos invita a adorar al creador de los cielos y la tierra. Pero el verso 10 y 11 nos da una amonestación de no adorar a la bestia y a su imagen, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, a mí me hubiera gustado ahondar, porque Estados Unidos ya está sodomizado todo. Holanda, es increíble cómo esto de la sodomía ha abierto las puertas a una maldad que se ha multiplicado, queridos hermanos. Y los padres y los amigos y todos, parece que esto es normal, pero es antinatural. Esto sí es antinatural. O sea, ahora van los llamados para la hermana querida, la doctora Ana María Polo, que dirige el programa de Casos Cerrados. Doctora Ana María Polo, si algún día, por la providencia de Dios, usted puede oír este mensaje, vaya a la Biblia y pídale a Dios el Espíritu Santo. No el espíritu del mundo, porque Juan dice examinar los espíritus a ver si vienen de Dios. El único espíritu que viene de Dios es el Espíritu Santo, porque Él es el que la va a conducir a usted hacia toda la verdad. No soy yo, no es nadie, Él, el Espíritu Santo la va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y dice que tanto el que hace como el que les avala sus cosas está en el mismo pecado, ¿verdad? Así es que yo le hago un llamado, doctora María Polo, a que usted lea la Biblia, la vuelva a releer, especialmente estos pasajes que hemos leído, que los estudie con mucha oración y que usted pueda encontrar la salvación en Cristo Jesús. También le hago un llamado I want to make a call to Miley Cyrus. Miley Cyrus is a person who mocks Christian. She believes that the Old Testament is a fairy tales, and I am making a call for her, and I'm making a call to believe in the Word of God, because the time is finishing. God is going to come. Christ is going to come soon. And before he comes, we have to give the message, repentance. We have to repent of our sins. And she doesn't believe in the Word of God because the Old Testament is the Word of God. The Word of God. The other person is Scarlett Johansson. Scarlett Johansson says that she doesn't believe in marriage. She believes in polygamy.
She believes in having multiples husbands and wives. But if she doesn't believe in the marriage, what does she believe? We don't know, because the first thing that God made in the Garden of Eden was to marry Adam and Eve, to form a family, to form a society, to form a nation, the nation of Israel. So, it's a call for her. I hope that she finds a translator. I'm praying to God that this message comes to the four of them, and maybe they can hire a translator to translate them everything that we have talked in this meditation that we have had today. Y el otro llamado es para Kate del Castillo. Kate del Castillo, yo le invito a Kate del Castillo. Es una lástima que teniendo tanta fama y tanta fortuna, ellos se pierdan. Y pueden ser almas salvadas para el reino de Dios. Yo le invito a Kate del Castillo que crea en la palabra de Dios. Que no crea que el hombre hizo esta palabra, sino que crea que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y que escribieron esta palabra maravillosa. Y entonces ella también dice que va en contra del diseño con respecto al matrimonio. O sea, si va en contra del diseño con respecto al matrimonio, quiere decir que ella cree en la poligamia también, ¿verdad? Y pues me imagino que ella, porque la mayoría está en favor del homosexualismo. Así es que, queridos hermanos, hemos tratado de hacer esto con el fin de que este mensaje llegue a toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Verdad? Que el Señor pues pueda bendecir su palabra, que el Señor pueda hacer resplandecer el rostro de Él sobre estas personas, y no solo sobre ellas, porque tal vez este video caerá en manos de alguien que practique el homosexualismo, o alguien que tiene un amigo que practica el lesbianismo, el homosexualismo, y puede ser un canal de bendición y que el mensaje pueda llegar a tiempo. Esta tierra está por perecer. El día está avanzado. La noche viene y el Señor dice, guarda, ¿qué es de la noche? Wow. El guarda tiene que decir que trae la noche. La noche trae llanto, miseria, dolor para los que se pierden, pero para los que se salvan trae felicidad eterna. Así es que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Señor pues nos pueda dar sabiduría para entender la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, le damos la gracia en esta hora por habernos permitido llegar por este medio a algunas personas, Señor, que van a oír este video, Señor. Pues no descartamos, Señor, que usted va a echar mano de todo instrumento, Señor, para poder hacer llegar esta palabra, Señor, porque usted va a utilizar todos los medios posibles para darle las amonestaciones a todas las personas en el mundo entero. Señor, bendiga a estas 4 personas que hemos discutido en este día, y no solo a ellas, sino a aquellos que tienen estos problemas. Bendígalos, que puedan abrir su mente y su corazón a usted y que puedan abrazar este evangelio del reino, Señor. Su palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.